Y por supuesto tenemos que hablar otra vez del salario mínimo, el alza del salario mínimo y sus efectos en la economía en distintos sectores. Kat, hay que hablar, por ejemplo, de las empleadas domésticas, el impacto en este sector. Sí, señora, y es que la preocupación no solamente para ellas como trabajadoras domésticas o para las personas que ejercen esta labor, sino para usted, para mujeres como usted que trabajan tiempo completo y que necesitan esta ayuda. Es fundamental la ayuda. Por supuesto, hay que buscar una salida porque el aumento es significativo. Para quien contrata a un trabajador doméstico de tiempo completo, estas son las cifras que deberá tener en cuenta. Para este año el salario mínimo quedó en 1.746.000 pesos. A esto se suma el auxilio de transporte que quedó fijado en 249.000 pesos mensuales. Cuando se suma a salud, pensión, riesgos laborales, cesantías, primas y vacaciones, el costo total para el empleador asciende a cerca de 3.025.000 pesos mensuales. Se empieza como a vengar más dinero y puede uno hacer más cosas, pero por una parte, pero por otra parte no es bueno porque es muy alto y muchas horas se van a quedar sin trabajo. Para quienes trabajan por días, el valor mínimo diario se ubica alrededor de 89.000 pesos. Ya tenemos despidos, ahí tenemos unas 5 que nos llamaban que estaban sin trabajo, que le buscáramos porque la patrona no puede. Desde los sindicatos también insisten en que el ajuste es un paso hacia la dignificación del trabajo doméstico. Pero tampoco es la gran cosa porque también sabemos los colombianos y sobre todo los analistas económicos que sube el salario, pero también tenemos una inflación que es muy alta. Pero en la calle la preocupación es generalizada. Esto es algo que yo creo que todos los colombianos nos pone a pensar y tenemos que revisar cómo podemos equilibrar esto para que ninguna de las partes se vea afectada. La mano de obra de uno pues de pronto no va a valer lo que pide uno por ella, entonces siempre nos afecta. Va a ser más complicado porque realmente ya el patrón no va a contratar 2 personas, sino va a contratar una, se va a disminuir la mano de obra. El incremento del salario mínimo abre un debate de fondo. ¿Cómo garantizar condiciones dignas para los trabajadores del hogar sin empujar a más familias y empleos hacia la informalidad? Mónica, pues hay que tener en cuenta para quienes quieran contratar estos servicios por día que el valor va a estar cercano a los 90.000 pesos. Esto incluye salario, prestaciones y liquidación. Vamos a ver. 90.000 pesos el día. Bueno, vamos sacando entonces papel y lápiz porque vamos a seguir haciendo cuentas. Son distintos sectores, pero todos afectando el bolsillo. Diana, hablemos del corrientazo, porque también la cotidianidad se nos ve afectada con este aumento. ¿Aprobó usted el corrientazo? Por supuesto, todos lo hemos hecho, ¿no? Huevito encima del Delicioso. arroz, delicioso y fundamental para miles de colombianos. Pues lamentablemente hay alza con ellos y los dueños de restaurantes lo saben y les preocupa. Primero que todo porque los consumidores ya se quejaron, pero segundo porque temen que tengan que hacer recortes para sostener el restaurante. El aumento del salario mínimo puso bajo la lupa uno de los gastos cotidianos de millones de colombianos, el corrientazo, un almuerzo sencillo y popular, pero clave para quienes trabajan fuera de casa. Nos metimos hasta la cocina de un restaurante en la localidad de La Pradera Sur de Bogotá para conocer de cerca el incremento, gracias señora Paula, de este corrientazo, alimento fundamental para los colombianos. Aquí ya subió 2.000 pesos, pasó de 12.500 a 14.500. Los dueños de restaurantes tendrán que subir el precio del plato para evitar recortar la nómina y obtener ganancias, como es el caso de Freddy, propietario de uno de ellos. Depende de las ventas, si podemos sostenerlos, o que es la idea que ojalá, para no poder sacar gente. Paola, dueña de otro restaurante en el sur de Bogotá, dice que algunos clientes ya se quejaron del alza. Algunos se quejaron, pero otros lo tomaron obviamente por la subida del mínimo. La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo aseguró que la informalidad será un mecanismo de supervivencia para estos negocios. O hay que recortar puestos de trabajo o hay que cerrar, porque se vuelve inviable la operación. En la actualidad hay 134.000 restaurantes en el país, de los cuales 80.000 son formales. Expertos aseguran que 8.000 de ellos podrían cerrar durante el 2026. Bueno, ahí están los datos de lo cotidiano, de lo del corto plazo. Seguimos sumando, porque no solamente hay, Diana, hablemos también del largo plazo. Resulta que con esta alza, el impacto, por ejemplo, de la pensión también se ve. Las semanas que cotizábamos ya no alcanzan. ¿Cómo es esto, Juanda? Mónica, recordemos que en los fondos privados de pensiones uno se puede pensionar con 1.150 semanas, siempre y cuando, obviamente, el monto del ahorro alcance. Ese monto, hasta hace 2 días, era de 350 millones de pesos alrededor. Pues con este incremento, el monto ascendió a más de 460 millones de pesos. Y lo que dice esos fondos es que la gente necesitará cotizar por lo menos 2 años más para completar el monto y así poder pensionarse con la pensión del salario mínimo.
Con el incremento del salario mínimo, los empleados colombianos que cotizan en fondos privados de pensiones deberán trabajar más para poder alcanzar una pensión. Antes se necesitaban 350 millones de pesos más o menos los hombres, ahora eso va a costar más o menos 460 millones de pesos. Como el salario va a ser más alto, entonces la cotización es un porcentaje de ese salario. Entonces se va a ir constituyendo más o menos en el mismo tiempo. Sin embargo, sí estimamos que las personas van a tener que trabajar unos 2-3 años adicionales para poder completar esos 460 millones de pesos. El gremio advierte que el gobierno también hizo modificaciones en los aseguramientos a las pensiones, por lo que va a haber un impacto aún mayor en los trabajadores. Si usted lograba constituir una bolsa, ¿cierto? Supongamos por encima de 460 millones, entonces usted puede acceder a una pensión de más de un mínimo, ¿cierto? Sin embargo, esa pensión de más de un mínimo pues tiene que ser garantizada hacia el futuro y el gobierno dice yo no voy a compensar por la decisión de salario mínimo que yo tomé. Entonces cuando le vayan a vender a esa persona esa pensión vitalicia por un salario mínimo, le va a decir, pero ya no te cuesta 460, te cuesta 560. Es de mencionar que el gobierno también está trabajando en un decreto que obligaría a los fondos privados de pensiones a traer a Colombia las inversiones que tienen en el extranjero. Pues justamente hablamos de eso, de la decisión del gobierno nacional y de ese decreto que alista para desindexar ciertos servicios y productos del salario mínimo, como por ejemplo la vivienda de interés social. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que también evalúan la posibilidad de hacer un control de precios en ciertos casos. El tope no significa la camisa de fuerza del valor de la vivienda. Y eso significa, por supuesto, un esfuerzo de control también de precios por parte del gobierno nacional. Por lo pronto estamos examinando la desindexación de la vivienda BIS y VIP de salarios mínimos. También dijo el ministro de Trabajo que no consideran que el aumento del mínimo tenga un alto impacto en la inflación. Sostiene que son pocos los productos que todavía están indexados. También este gobierno ha desindexado 225 ítems que no están atados al salario mínimo, porque sobre esto también hay muchas falacias en el debate público. Entonces están tratando de meter, digamos, miedo a algunos sectores de opinión y a algunos sectores políticos diciendo cosas que no son ciertas.